Muchas gracias. Vamos a leer, hermanos, en el libro de los Números. El libro de los Números, capítulo 10. Hay 4 guías allí, pero hay 3 guías que son infalibles. Y hay una cuarta guía que, aunque no es infalible, es una guía que la necesitamos también. Vamos entonces al libro de los Números, capítulo 10, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, ambas al mismo tiempo, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y aquí está otro toque de aquella trompeta: cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Dice el versículo 9: y cuando saliere a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con la trompeta, y seréis recordados de Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. En el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre los holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora hay otra guía aquí en el versículo 11. Dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez por mandato de Jehová, por medio de Moisés. Vamos a leer más abajo. Pero vamos a leer el 34, que muestra referencia a la nube. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Ahora viene un tercer recurso que sirve de guía. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Ahora sí, aquí está otra guía que no es infalible, pero es útil. Un hombre que está aquí, que fue persuadido a seguirle. Versículo 29, entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel.
Es muy triste. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Pero ahora vienen palabras persuasivas. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de dar, nosotros te haremos bien. Son guías, hermanos, que son figuras de lo que nosotros requerimos. Necesitamos, hermanos, el auxilio de Dios diariamente. Y vamos a empezar por el primer auxilio que está aquí. La guía. 2 trompetas de plata. Eran 2. Una figura de la palabra de Dios. La Biblia consta de 2 testamentos. El Antiguo Testamento tiene su repique. Era para el repique para el pueblo de Dios en los tiempos de la ley. Pero esa trompeta también habla a nosotros. La otra trompeta, el Nuevo Testamento, eso tiene que ver directamente con la iglesia. De modo, hermano, que necesitamos toda la palabra de Dios para el pueblo de Dios. ¿Quién está aquí que diga que no requiere el auxilio, la asistencia, la dirección del poder del Espíritu Santo orientándole en el camino diario? Todos los que estamos aquí, hermano, tenemos necesidad de ser guiados. Ellos estaban acampados, pero no se movían hasta que Dios daba la orden. Es muy triste cuando uno se mueva bajo sus propias insinuaciones. Que la persona diga, no, a mí me parece que esta es la vía. Pero la palabra de Dios es una guía. Si confiamos, hermanos, en la palabra de Dios, ella nos va a guiar. Nos va a orientar, nos va a dirigir. Tocaron las trompetas. Bueno, hay varios repiques de trompeta. Aquí dice que cuando se tocaban las 2 trompetas al mismo tiempo, el pueblo estaba entrenado, como debemos estar nosotros, hermanos, para conocer la voz de Dios. Las ovejas que no son propias, ellas no conocen la voz de los extraños, conocen la voz de su pastor. Puede que otro trate de imitar el sonido y que se acerque mucho porque ha entrenado, pero las ovejas tienen un registro en el cerebro que les permite conocer la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio, mayores que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí estamos, hermanos. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, 2 trompetas precisas, exactas. Hay una exactitud, una precisión, que no hay equivocación cuando nosotros nos dejamos llevar por la palabra. No es que a mí me parece, es que pueda ser que por aquí, por este camino que vamos a seguir, no hay bien. No, hermano, tenemos que tener la palabra segura. Esta es la palabra de Dios. Hay algunos que acostumbran, no hayan que hacer. Es verdad, yo no estoy insinuando que la Biblia sea como un talismán, que uno la haga. Señor, yo no sé qué hacer en este momento, no tengo un texto.
Yo no estoy sugiriendo que usted haga eso, hermano, sino que en un momento de apuro, de acoso, Señor, son tantos versículos. El Antiguo Testamento tiene, si no me equivoco, 960 capítulos. Y en el Nuevo Testamento, 270. Y ahí están muchos versículos. Y necesitamos precisión, no es así, yo hablo aquí y aquí está la palabra, pero en algunas ocasiones eso da resultado. Porque él dice, Señor, es que yo no tengo orientación y tengo que tomar una decisión aprisa y fortuita en un caso donde no tengo seguridad. Guíame. Y se humilla el hermano y le pide a Dios que lo oriente. Él no tiene la capacidad, hermano, de orientar a un hermano. Ese es en un momento. Es circunstancial. Eso no es para hacerlo. Pero yo no sugiero que usted lo haga. Pero aquí está, hermano, un contenido infalible. Sonaban las dos trompetas y ellos estaban entrenados para moverse en los campamentos cuando sonaba una. Cuando el toque era el ritmo común, pero a veces que era un toque de alarma. El toque de alarma de la trompeta era cuando el enemigo se acercaba. Hermano, estamos rodeados de enemigos. El mundo, con sus vanidades, el montaje que el mundo tiene para embelezarnos. El diablo tan astuto, tan hábil. ¿Cuál era el arma del Señor frente al diablo? La palabra. En el desierto él utilizó 3 veces la palabra. Di que estas piedras se conviertan en pan. Él cita la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá. Echa hacia abajo. Y el diablo cita la Biblia porque Espíritu es nada, pero la cita mal. Le suprime en el Salmo 90. El enemigo es astuto. Le mostró el mundo, los reinos del mundo, las glorias de este mundo. Todo esto te daré si tú postrado y adorado. No tentarás al Señor tu Dios. No, hermano, que el Señor tenía la palabra para hacerle frente al adversario. Pero sin extendernos mucho en eso, luego viene otra guía infalible. Ellos estaban acampados allí. Y cuando era el momento de partir, bueno, la trompeta tenía que sonar, pero se combinaba, la nube se levantaba. Y cuando la nube se levantaba, los sacerdotes empezaban a tocar la trompeta porque ellos estaban mirando la nube. La nube es una figura de la palabra de Dios. Bueno, ya notamos el número capítulo 10 que las trompetas son una figura de la palabra de Dios, pero la nube es una figura del Espíritu Santo. La nube se levantaba. Inmediatamente las trompetas sonaban. Si era que el enemigo venía, tocaban con tono de alarma. Y todos sabían, hay riesgo, hay peligro, estamos en zozobra, estamos en conflicto, estamos en una oportunidad donde requerimos mucho la presencia de Él. La nube es una figura del poder
del Espíritu Santo. Solamente vamos a ver si yo puedo localizar este versículo. Me gusta citarlo en un caso como este. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta el Espíritu Santo, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y en la carta a los Romanos 8, y el versículo que vamos a leer es el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. La nube es una figura del Espíritu Santo, pero el Espíritu guía a los que son hijos de Él. El que no es hijo de Él no anda buscando que la trompeta suene para darte el toque de marchar. O la nube, una figura del poder del Espíritu, el Espíritu Santo, guiándole en el camino con precisión y con exactitud. Y dice, la nube continuaba la marcha y ellos iban guiando. Eran guiados por la nube. Y dice, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Eso no era al azar. Aquí está, no tenemos tiempo de hablar todos los detalles. Pero, ¿cómo comenzaban? Hay un orden allí, usted puede leer los detalles. Dice, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán, y se detuvo los campamentos. Una multitud de guerreros de 603.550 y toda la comunidad completa, ancianos, pequeños, jóvenes, mayores, eran como 3 millones de personas o 2,5 millones, dicen algunos. No queremos exagerar la cifra, pero esa es otra guía infalible. Y la otra, hermano, era el arca. Ya hemos notado, la nube se movía, los sacerdotes tocaban las trompetas y los levitas iban delante con el arca. El arca iba delante encabezando todo, iba en los hombros de los levitas. Llevaban el arca. El arca es una figura de Cristo. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. El arca se detenía, y de una manera sincronizada, la nube también se detenía. Era un control divino. Y cuando el arca se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Son 3 guías que son infalibles. Las 2 trompetas, figura de la palabra de Dios, la nube, figura del Espíritu Santo, y el arca, figura de Cristo. Son las guías infalibles. Pero ahora viene una guía que no es infalible, es humana. Figura de los hombres que llevan el peso de la responsabilidad. Hombres que están a tiempo completo, hombres que están llevando la carga de una asamblea, los que trabajan, tienen el ministerio de una diaconía. Entonces aquí está un hombre que Moisés no estaba diciéndole a su cuñado Jobac, hijo de Reguel, que lo siguiera porque ellos iban a depender de él. Eso es falso, hermano.
Fue falso. Era solamente una ayuda. Se paraba, se detenía en la nube, el arca se detenía y viceversa. Entonces dice aquí, ese Raguel madianita, Moisés le dijo, ese hombre era entrenado, él nació allá donde vivía el suegro de Moisés, Jetro, Raguel también se llama. Y ese hombre hacía ese recorrido desde Madián hasta Egipto. Y volvía y venía. Moisés sabía, porque Moisés duró 40 años en tierra de Madián. Y él sabía que su cuñado era un experto. Era un expedicionario de todo ese camino. Él sabía dónde había pastos, dónde había agua, dónde estaban los recursos. Entonces él le dice, no, yo no quiero ir con ustedes. Yo quiero volver a mi tierra. Pero él trata de persuadirlo. Yo te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto. Era donde asentaban el campamento y nos serás en lugar de ojos para llevar. ¿Dónde está el pasto para el ganado? ¿Dónde está la leña para la cocina, para los altares? El altar del holocausto. Y allá en el altar del incienso habían carbones. Y tú no serás en lugar de ojo. Pero era no para ser guiado. No tenían la trompeta, no tenían la nube, no tenían la guía de Cristo como el arca, sí, pero era en un lugar de parada, donde hacía falta un veterano que tuviera el mapa registrado en su experiencia diaria de uno que conocía ese camino como la palma de la mano. De modo, hermano, que son 4 guías, 3 infalibles y una que es indispensable. Eso es lo que hacen los hombres de Dios. Y ya termino. David dijo que de Isaacar, de esa tribu, habían 200 hombres entendidos en los tiempos, que ellos sabían lo que Israel había de hacer en un momento dado. Una figura de Jehová. Como ese hombre en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, una ciudad pequeña y pocos hombres en ella, y un gran rey se levanta y la ataca para destruirla. Y los demás, tímidos y atemorizados, pero había un hombre pobre. Pero él era sabio. Y él defendió la ciudad con su sabiduría. ¿Y qué pasó con él? Después no se acordaron de aquel hombre pobre. Pero eso no importa, hermano. Hacen tu obra y no te toman en cuenta. Pero Dios sí está tomando en cuenta tu obra. Y en el tribunal de Cristo te va a recompensar porque estás sirviendo al pueblo de Dios. El Señor protege su palabra. Amén. Es la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está, y me enseña a triunfar de la muerte y del pecado. Vamos a cantar la primera y la tercera estrofa, por favor, de pie. Es la Biblia para mí, santo y grande solo aquí, pues contiene con verdad la divina voluntad. Me dará lo que soy, de quien vine y a quien voy. Esta infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora
Bueno, hermanos, hemos sido despertados, pues, a poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, no es en nosotros mismos. Señor, nos ayude para que nuestros actos, nuestros pasos y nuestras decisiones sean dirigidos por este libro, hermano, por la infalible voz. Por eso es que a veces yo tengo que llorar y hago llorar a otro, porque cuando hago las cosas por mi propia cuenta, sin buscar la dirección de Dios, fallo. Vamos a leer en Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos. El hombre, hermano, a pesar que había negado en esta oportunidad al Señor 3 veces, no perdió la identidad delante de los demás. Tu manera de hablar. Eso es algo, hermano, que nos va a identificar como creyentes. Tu manera. Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La identidad de la intimidad con el Señor, hermano. Estos hombres no tenían unas grandes profesiones, no eran unos grandes letrados, pero tenían una experiencia en secreto con el Señor. Ahora vamos a pasar a la primera carta a los Corintios. Capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y él sigue diciendo allí otras cosas más, pues. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese es el propósito de Dios, hermano. La condición del hombre, hermano, no es ningún impedimento para que Dios se glorifique en un instrumento como él. De la nada, de los escombros, Dios puede hacer un edificio. Que el Señor prospere y bendiga su santa palabra. Amén. He estado, hermano, considerando, pues, estas escrituras, y me ha llamado la atención que los propósitos de Dios, hermanos,
son propósitos para nosotros a veces que no imaginamos cómo Dios puede hacer las cosas sin tener grandes cosas por delante, grandes hombres. ¿Qué le dijo él a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Moisés le dijo, una vara. Y esa vara iba a ser suficiente para que Dios la utilizara como guía, como manifestación del poder de él para beneficio de su pueblo Israel. Extiéndela. Y el mar se abrió. Era una vara. En las guerras ahorita, Rusia, Ucrania, se están viendo, hermanos, armamentos demasiado sofisticados. Armamentos que pueden llegar a tantos kilómetros y destruir tanques de guerra, barcos de alta potencia. Eso lo usan los hombres. También se está viendo ya los carros que vuelan. En el futuro esas guerras, como hemos aprendido, se van a ver, hermano, muchos instrumentos cuando en Apocalipsis, Armagedón y esas guerras, van a ver muchos instrumentos sofisticados. Pero Dios, hermano, en este tiempo, para edificar a su pueblo, para beneficio de los que no son salvos, Dios se complace en utilizar hombres y mujeres sencillos. ¿Para qué? Para que la excelencia y el poder sea de Él. Para que ninguno se jacte en relación a lo que se está viendo en bendición en un lugar, en una asamblea. Hombres sencillos. Pero debemos reconocer también que esto forma parte también de la dedicación que los hombres y las mujeres tengan en la presencia de Dios. Aquí está Pedro, hermano. Todos sabemos cómo era Pedro. Un hombre impulsivo. Sacó la espada, le cortó, le iba a quitar la cabeza a aquel siervo, pero lo agarró en la oreja. Y el hombre en muchas oportunidades salía adelante. Pedro era el hombre, hermano, que tenía esa actitud impulsiva. Pero Pedro, como le dijo el Señor, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Yo soy así, pero tú sabes que te amo. Oye, eso llenó el corazón de satisfacción al Señor. Tú sabes que te amo. Aquí está Pedro, hermano, amando desde su conversión al Señor. Estaba dispuesto a morir por él, a dar su vida. Y el Señor le dice, Pedro, el gallo no va a cantar 2 veces hasta que tú no me niegues 3 veces. Señor, sí, Pedro, eso vas a hacer. Y aquí está, hermano. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. ¿Quién? Yo. Sí, tú estabas. ¿Quién? Yo. No. Yo no lo conozco. Ahí estaba la debilidad de un hombre, hermano, que en el corazón amaba al Señor, pero en momentos de ímpetu
no buscaba la guía infalible, se equivocaba. Y vemos ahí, mas él negó diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dice, y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada viéndole otra vez, aquí Pedro niega al Señor 3 veces, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. No podía, él negaba al Señor, pero es que el hombre lo habían visto con él, su forma de hablar, pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Cómo iba a negar Pedro eso, hermano? Pedro quería ponerse una máscara, pero Pedro ya se había identificado con el Señor. No podía eludir lo que este hombre reflejaba en la presencia de los demás. Hermano, este hombre, aunque andaba en el momento, negó al Señor. Para esta gente, este hombre, hermano, no perdió su identidad. Tú estabas con él. Tu manera de hablar te delata, Pedro, que tú estabas con ellos. Y hermanos, que el Señor nos ayude. Somos del Señor. Hemos sido rescatados por Él. Pero hermano, nuestro carácter, nuestra identidad de que somos del Señor nunca se debe perder. Tu manera, hermano, tu manera de hablar, mi manera de hablar, tu manera de vestir, mi manera de vestir, tu manera. Eso debe identificarnos con el Señor. A Jonás le dijeron en el capítulo 1, cuando había aquella tempestad por la desobediencia, versículo 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, y qué oficio tienes, y de dónde vienes, cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo. El hombre no pudo ocultar, guardarse aquello. Él le dijo, soy hebreo y temo a Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nos vemos en circunstancias de apuro y de repente no nos identificamos como creyentes para escaparnos por una puerta y salirme del problema o del acoso o de la burla? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? Él le respondió, soy hebreo. Soy hebreo. Mardoqueo siempre fue distinguido como Mardoqueo el judío. Nunca, hermano, Mardoqueo perdió la identidad de dónde era. Mardoqueo el judío. Y esto es lo que nos debe llevar a nosotros, hermano. Tu manera de hablar, tu manera de andar, tu manera de comportarse no debe identificar con el Dios de Israel. No debes identificar con el Señor Jesucristo. Aquellos jóvenes a quien mató en Jueces capítulo 8, era Seba y Salmuna, y Gedeón les preguntó, ¿cómo eran aquellos hombres que mataste en Tabor? Ellos le dijeron, eran como tú, parecían hijos de príncipe. Eran hombres, hermanos, que tenían una distinción principesca. Hermanas, hermanos, estamos llamados a identificarnos con la profesión que tenemos. Somos salvos
somos del Señor. El Señor se identificó, como hemos venido diciendo toda esta noche, se identificó con un pueblo pecador. En el Calvario entregó su vida. Hermano, ¿y debo yo negar a mi Señor? Bueno, a veces los hijos, a veces para salir del apuro, en la casa los que son salvos pues es mi papá y mi mamá. No, en la casa los que son salvos son mis hermanos, pero no se identifican ellos plenamente, habiendo hecho una profesión. Que el Señor nos ayude, hermano. Ahí estaba Juan. Trágame tierra. Allí estaba Juan y Pedro también, hermano. En aquel lugar donde estaban aquellos hombres que los estaban las leyes en el Sanedrín. Ellos le van a prohibir a Pedro y a Juan y a los otros que no hablaran más en ese nombre. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, esto es a mí me gusta mucho esto. Eran hombres que no tenían un letrado, no tenían universidades, no habían tenido ningún magíster, pero estos hombres, hermanos, estaban en el secreto con el Señor, y cuando ellos hablaban públicamente, esto se les demostraba que habían estado en el secreto con Él. Oh, hermano, qué bendición. ¿De qué ayuda no es para nosotros vivir en el secreto con el Señor? Dice, cuando vieron el denuedo. Esto es hablar, hermano, con libertad. Pronunciamiento sin reservas. Claramente y abiertamente. Estos hombres predicaban el evangelio sin ninguna reserva. Se sentían que donde habían salido de la presencia del Señor, el mundo tenía que oír con toda claridad lo que era el pecado en la vida del ser humano, que lo lleva a la perdición eterna. Hay aquí en esta mañana personas que no son salvas. Necesitas a Cristo. Eres un pecador, eres pecadora como también lo era yo, perdido. Pero Cristo y estos hombres, hermanos, con denuedo, con valentía, no tenían ninguna reserva para expresar el mensaje que habían recibido de Dios. ¿Y quiénes eran? Hermanos, los rústicos pescadores del mar de Galilea. Los hombres que tenían las manos cortadas y encallecidas de tanto jalar los nailos y jalar las atarrayas, las manos cortadas y los pies rústicos, y no tenían ningún tipo de documentos grandes. Pero ¿quiénes estaban con ellos? ¿Y dónde y con quién estaban ellos? Estaban con el Maestro, hermano. Hermanos, que el Señor nos ayude a dedicar más tiempo en la presencia del Señor. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Y cuántas cosas le dijo Dios a Moisés? ¿No soy yo? ¿Y quién puso los ojos y el oído? Hermanos, que el Señor nos ayude. No es la grandeza de un título, ni salir de una universidad, el hombre que se va a levantar en una tribuna para dar un mensaje magistral. Aquí están unos hombres que venían del mar de Galilea y se pararon frente al Sanedrín y por todas las calles anunciando un mensaje magistral. Oye, estos hombres del Señor dijeron, ¿de dónde tiene esta letra? ¿Y esta doctrina de dónde la sacó? Oye, este era el Dios manifestado en carne, hermano. Era el Hijo de Dios. Y lo menospreciaron. ¿Cuántas veces, hermanos, podemos menospreciar a un hermano con sencillez, que se monte y ando con la cara amarrada así porque no? Oye, pero
Ah, hermano, pero ¿cuántos están disfrutando de un hombre, un hermano sencillo allí, que viene de la presencia de Dios, como Moisés, que estuvo en la presencia de Dios y tuvo que ponerse un velo porque este hombre venía radiante de gloria? Ah, hermano, el Señor nos ayude, el Señor nos ayude para que nosotros consideremos, hermano, lo importante que es estar en la presencia de Dios. Y termino, hermano, lo que dice el apóstol a los Corintios. ¿Quiénes eran ustedes? ¿Quiénes eran ustedes? ¿Acaso ustedes eran algunos gran cacao? No es eso. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Me está oyendo, hermano, hermana? Lo necio, lo vil. Para Dios no hay nada imposible, hermano. El Señor puede salvar a una mujer, puede salvar a un hombre, de sacarlo de lo más bajo del mundo del pecado y presentarlo después con denuedo frente a un grupo que pueden tener mucha sabiduría y por el Espíritu Santo ganar el corazón de una persona y enseñar a su pueblo, edificarlo. ¿Quiénes somos, hermanos? Y el apóstol dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ayer aquel Nabucodonosor dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Mire, mi gran poder, mi reino y todos los que me siguen. Y Dios le dijo, vas a ser humillado. Vas a ser humillado porque tú no le estás dando gloria al Dios de tu Padre, como le dijo a Bersasal. No le estás dando gloria al Dios del cielo, hermano. Que el Señor nos ayude y me ayude a mí, y me ayude a mí mucho. ¿Para qué, hermano? Para que lo que pueda hacer, no es mucho lo que puedo hacer por mi incapacidad, no tengo, pero lo que pueda hacer, que yo entienda que lo que he recibido de Dios. Lo que soy es por la gracia de Dios, pero no es porque yo tenga, hermano, ese gran conocimiento. Y ni tú tampoco, hermano y hermana, te debes jactar de que eres un gran maestro, una gran maestra, porque tú has estudiado, sino porque tú has estado en la presencia del Señor. Que bendiga su santa palabra. Amén. 144, la primera y la segunda estrofa, podemos hacerlo de aquí. Avívanos, Señor, y danos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición y clama el fuego de tu amor en cada corazón. ¿Usted vive aquí? El fuego de la refinería se apaga alguna vez. Nunca se apaga. Día y noche. La gloria de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. ¿Y en pandemia se apagó? Derrama el fuego de tu amor en cada corazón.
Estamos contentos de estar aquí en esta mañana. Y de verdad, un placer verles. Llegamos ayer por la providencia del Señor. Y por eso estamos aquí. Es nuestro anhelo movernos, como ya hemos escuchado al principio, por la voluntad de Dios, el Señor, la guía del Espíritu, y gracias a Él que tenemos la Biblia, la palabra de Dios nos ayuda para guiarnos en todas las cosas. Quiero en esta mañana que me acompañe para leer en el libro de Esdras. Esdras capítulo 3. Versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y edificaron el altar del Dios de Israel. ¿Cuál era el propósito? Para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. Y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Versículo 9. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que
hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, las bases, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, me encanta esta expresión, porque Él es bueno. ¿Quién es bueno? Dios, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, dice, lloraban en alta voz. Y ese lloro era un lloro de felicidad. Era un lloro al recordar lo que ellos habían visto en el pasado, otra vez ser restaurados. Era un sentimiento de felicidad. Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y este otro grupo eran los que estaban viendo por primera vez este evento tan solemne. Y no podían distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz, del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, alegría, y se oía el ruido hasta lejos. Que el Señor bendiga y prospere su palabra. Amén. La primera noche, la primera vez que vinimos a este lugar, llegamos ayer en la tarde y nos dejamos guiar por el GPS. Todos saben qué es eso. Y nos trajo hasta aquí sin ningún problema. Nos dejamos guiar por el GPS. Alguien dijo, me gustó mucho, don Gelson decía que hay dichos del mundo que se pueden espiritualizar. GPS. Alguien dijo, algún creyente dijo, guiados por el Señor. Me gusta. Pero ayer no nos falló el GPS. En la tarde. La segunda vez que vinimos, sí nos falló. Nos llevó a otro lado, pero ese otro lado había sido clausurada la calle y el GPS, nadie le dijo que tenía que saberlo eso. Pero la primera vez que vine, me llamó la atención algo que ustedes tienen aquí. Y creo que es una referencia para muchos. La refinería Amuay se llama, ¿verdad? Tiene una llama que arde. Pregunté, porque yo no soy de aquí, no sé mucho, pero pregunté,
Si esa llama que arde, pregunté, ¿usted la ha visto apagarse alguna vez? Nunca. ¿Está ardiendo de día y de noche? Sí. Interesante. Y le pregunté, ¿y en días de COVID? Usted trabaja allí, ¿verdad? En Amoy. ¿No? ¿Y en días de COVID dejó de arder? No. Muy bien. Esa llama que arde, para mí ahora es una guía. Yo le dije a la familia, miren, perdidos por allá, yo podía ver la llama a la distancia. Decía, tenemos que pasar cerca de esa llama para llegar al lugar. Y así fue. Hermanos, esa llama me ha hecho pensar en usted, en la asamblea y en mí. Debemos ser luz. Debemos brillar para la gloria de Dios y para bendición del pueblo del Señor. Los tres últimos libros históricos del Antiguo Testamento es Esdras, Nehemías y Esther. En Esdras vemos la construcción del templo. Ya hemos leído algo. El templo que había sido derribado. Ruina. El testimonio dejó de brillar. ¿Por culpa de quién? Del pueblo. Pero si en Esdras vemos allí la construcción del templo, en Nehemías vamos a ver la edificación de los muros. Y en Esther vamos a ver la preservación de los judíos. Como mi hermano ha dicho, la identidad judía. Tenemos un enemigo que es poderoso, Satanás. Pero nosotros tenemos uno que es más poderoso, Cristo, el Señor. Y podemos seguir confiando en Él. Hemos leído allí en Esdras capítulo 3 y quiero considerar 4 cosas. La primera cosa que quiero considerar con la ayuda del Señor es la unidad. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, ¿qué dice? Dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Aquí estamos juntos, ¿verdad? Y espero que si estamos juntos, verdaderamente estamos disfrutando de este momento. Juntos, eso se llama comunión. La unidad en el pueblo del Señor era importante
en los días de Esdras. Era una verdad en los creyentes primitivos. Hechos capítulo 2, el evangelio se predicaba, personas oían y se convertían al Señor. Y una de las cosas que ellos perseveraban eran en la comunión unos con otros. Y me pregunto en esta mañana, hermanos, no los conozco mucho, ¿cómo está la comunión con tu hermano? Con tu hermana. ¿Será que al entrar al local el portero te dijo, siéntese allí, y usted se dio cuenta que la que estaba sentada, estoy suponiendo, no estoy diciendo que sea así, la hermana que está allí, ay, esa hermana, yo tengo problemas con ella, no hermano, aquí no, siénteme allá bien lejos? ¿Eso es comunión? Eso es, estamos practicando la unidad. Si en los días de Esdras, en la construcción del templo, había algo que era indispensable. Y eso que era indispensable era la unidad. Lea el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y fíjese en las expresiones que allí hay. La oración sacerdotal del Señor Jesucristo, una de sus oraciones, y una de las cosas que Él va a enfatizar es la necesidad de que sean uno. Hermanos, el Señor oró al Padre para que seamos uno. Así como tú y yo somos uno, la unidad. En días de COVID, nos separamos. Cada cual por su camino. Y el testimonio congregacional, el testimonio dejó de brillar. Tristemente, la llama de la refinería, digo tristemente, pero nosotros dejamos de brillar como congregación, pero la llama de la refinería no dejó de brillar. Para meditar. ¿Sabe, hermanos, cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio allá en Filipos, una de las cosas, y era Pablo por supuesto, él le gustaba predicar el evangelio, le gustaba la unidad, le gustaba la comunión, y predicó el evangelio allí en Filipos, y él dijo en el capítulo 1, aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y él, en el último capítulo, hace un ruego a dos hermanas que al principio del evangelio, Pablo dice, combatieron juntamente conmigo. No es que ellas estaban predicando, ellas estaban ayudando, como las hermanas allá atrás. En lo manual, en otra forma, en oración. Pero ellas estaban allí y ellas orando al Señor. ¿Quiénes eran? Evodia y Síntique. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Como hermanos, hermanas, ¿cómo está nuestro sentir unos con otros? Salmo 133. Si usted tiene el Salmo 133 en su casa, en un cuadro, lo que usted tiene allí, lo vive
¿Lo vivimos? Tenemos el Salmo 133 en el Antiguo Testamento, en nuestras Biblias, que la llevamos en nuestras manos, que la leemos, pero me pregunto en esta mañana, ¿vivimos lo que dice la Escritura? ¿Vivimos la unidad? ¿Practicamos la comunión? Él dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Verdad, hermanos? Cuando un creyente está en comunión con Dios, esto es comunión vertical. Yo tengo comunión con Él y Él tiene conmigo. Y es imposible que si yo tengo comunión con Dios, no voy a tener comunión con mis hermanos, comunión horizontal. Si eso no es así, estoy viviendo una vida, ¿cómo se llama eso? Hipocresía. Es cierto, hermanos, de vez en cuando, como los niños nuestros pelean, son niños. Yo peleaba con mis hermanos, somos 8. Y cuando estábamos pequeños, peleábamos, pero había nuestros padres que nos amonestaban, nos corregían, pero siempre peleábamos. No estoy diciendo que debe pelear, pero, ¿sabe? Ya han pasado algunos años. Y usted se puede imaginar que yo, a esta altura, con esta edad, estoy peleando con mi hermana o con mi hermano. ¿Por qué no peleamos ahora? Yo los amo a ellos, no son salvos. Yo ya no peleo como antes. ¿Por qué no peleo con ellos? Pues, hermano, usted va a decir, usted ya es un hombre hecho y derecho. Ya usted ha madurado. Si usted ha madurado, no va a pelear con ellos. Peleamos. Que a veces no tenemos, o mejor dicho, peleamos por nuestra carnalidad. Somos niños, espiritualmente hablando. Volviendo al Salmo 133, que nos gusta, ¿verdad? Nos gusta mucho ese Salmo. A veces es difícil ponerlo en práctica cuando el hermano me pisó el callo. Pero ¿sabe cómo termina el Salmo? El último versículo dice, porque Jehová envía allí dos cosas: bendición y vida eterna. Si estamos, hermanos, juntos aquí y de verdad todos estamos en comunión felizmente, porque al fin y al cabo vamos a estar en el cielo todos juntos y menos mal. Pero si alguien ha dicho que la asamblea es como un pedacito de cielo, hablando con reverencia, si anticipamos ese lugar y vivimos anticipadamente el cielo, estamos dando gloria al Señor. Estamos trayendo alegría al corazón del Señor en su oración, que sean uno. Y cuando lo vivimos, hermanos, el Señor se siente feliz. Bendición envía Dios para el pueblo del Señor. Y la bendición, como dice el proverbio, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. ¿Y qué más envía? Vida eterna. Aquí hay personas que no son salvas. Qué bueno que estás aquí. Dios envía vida eterna. La unidad. Pero
quiero terminar hablándoles de la autoridad. Versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa o Yeshua. He aprendido que es una forma hebrea de Jesús, hijo de Josadat y sus hermanos, los sacerdotes. Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron. ¿Qué edificaron? El altar del Dios de Israel. El altar. Hay dos cosas que son muy importantes en el capítulo 3. Y en el capítulo 3 vemos avivamiento. Vemos un avivamiento y damos gracias al Señor por el remanente. Siempre hay y habrá un remanente pequeño. Y había un remanente. Y allí en el capítulo 3 vamos a ver avivamiento. Y para que haya avivamiento, dos cosas son importantes: el altar y los cimientos. El altar, como ya hemos escuchado, nos habla de Cristo. Una vida devocional. Queridos hermanos, con esto termino. Después del COVID, de todas las reuniones que celebramos congregacionalmente, de las 7 reuniones, ¿cuál fue la última en celebrar? Dígame. La cena del Señor. Salimos, predicamos y predicamos, oramos, predicamos por meses. ¿Y qué pasó con la devoción? ¿Qué pasó con la adoración? No, de último. Yo estoy diciendo porque yo me equivoqué. El Señor Jesucristo, después de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, antes de enviar a sus discípulos a predicar, Él les calentó el corazón. Ellos adoraron y después predicaron. Hermanos, corríjanme. ¿Qué viene primero? Devoción, adoración y después predicación. ¿Qué viene primero? Yo digo, bueno, yo no. La Escritura dice, primero devoción y después el servicio. Que el Señor bendiga y prospere su palabra. Amén. Bandera y muestre la mano del mundo a la paz. Soldados valientes, el triunfo se espera. Seguid vuestra lucha constante y tenaz. Cristiano su santa bandera y muéstrese bravo, batiéndose fiel. Para él no habrá foso, para él no hay barrera. Que luz a su lado el divino Emmanuel. Bueno, se les saluda a todos y particularmente a los hermanos aquí en la Unión. Está muy bonito el local, tiene condiciones más cómodas.
Y también aspiramos con mucho respeto que así como el local ha evolucionado para bien, el cuerpo viviente también en armonía con la edificación, también pueda ir con la ayuda de nuestro Señor progresando para la gloria suya, para la gloria de Él. Y muchas gracias a quienes están acá, se ven muchas personas, seguro que son familiares, amigos, allegados al pueblo de Dios acá. Nos alegra verles en esta reunión y esperamos también que la palabra surta su buen efecto en sus corazones, en su alma, para su bendición. Quiero leer en 2 Timoteo, capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4. Voy a leer el párrafo, quizás no voy a abordar todo, pero quiero leer el párrafo desde el principio. Versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén a la palabra de Dios. Bueno, me llamó la atención que el hermano Dávila haya tomado algo local para acentuar la enseñanza que tenía por delante con respecto a mantener encendida la devoción y nuestra dedicación al Señor con las chimeneas de Paraguaná. Yo quiero en esa misma línea también dejar aquí algo paraguanero para llevárnosla a nosotros y dejarlo con ustedes. Ayer en la tarde, cuando veníamos pasando el elevado, nos llamó también la atención el grupo de banderas que está allí. La brisa no permitía que cayeran, sino el flamear vivo, dinámico, precioso se veían esas 4 banderas. Hicieron sentir el orgullo de ser venezolano, falconiano, coreano. Así es el Evangelio, hermano. Un flamear que siempre debe tener la energía y la vivacidad que podemos recibir de parte del Espíritu Santo. Quiero hablar de eso, de la energía y de la animación en seguir testificando de nuestro Señor. Yo creo que es una línea general. Todos nuestros pueblos, las ciudades, se están llenando de grupos evangélicos, pseudoevangélicos, teníamos que decir. Proliferan en cada rincón de nuestro pueblo, como dicen, una iglesia aquí, una iglesia allá, una iglesia por acullá, y predicando y recibiendo seguidores convertidos también al Señor. Y uno no debe, hermanos, de principio alegrarse por ese tipo de avivamiento.
Porque generalmente usted conversa con uno de ellos, no estamos generalizando, pero usted conversa con alguno de ellos, le registra y muchas veces no hay verdadera vida en algunos de ellos, simplemente una religión evangélica. Y una de las tantas razones, aparte de que es una ordenanza de nuestro Señor, predicar y anunciar el Evangelio sin límites. Una de las razones, hermanos, porque se debe tomar aliento para anunciar y predicar el Evangelio es justamente eso. La proliferación de grupos evangélicos que no tienen vida en sí mismos. Este hombre que está escribiendo acá es un tremendo ejemplo de alguien que vibra por testificar del Evangelio de Cristo, del Evangelio de Dios. Fue aquel hombre que pudo decir conforme a mi Evangelio. Y eso no significa que él se apropiaba del Evangelio porque lo amaba tanto. No dudamos que amaba el Evangelio. Pero no olvidemos que inmediatamente él está diciendo que Jesucristo ha resucitado. Cuando él dice mi evangelio, es aquel evangelio que contiene la resurrección de los muertos. Es un hombre que está vibrando por el anuncio del evangelio, pero está claro, he llegado a mi fin. Es impresionante, hermano, contemplar la vida de un hombre que está claro que llegó a su fin, pero vibra porque se siga anunciando el evangelio. Está animando a este hombre llamado Timoteo a que también se meta en las filas de hacer obra evangelista, sin complejos, sin ataduras. Haz obra de evangelista. El estar diciendo sin complejos, no es que yo no soy evangelista, haz la obra pues que hace un evangelista. Predica, enseña el evangelio. ¿Sabe, hermano? Siempre nos ocupamos en el capítulo 2 de la primera carta que Dios es nuestro Salvador y Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es un evangelio que debe predicar también la verdad, que debe llevar al ser humano, a la criatura de Dios, a conocer la verdad. No es nada más un evangelio que hable bonito, que hable de prosperidad. Es un evangelio que confronte al ser humano en su realidad, en su condición, y encuentre verdadera vida en el Salvador. Dije que iba a leer todo el párrafo, pero no me iba a ocupar en todo. El párrafo es muy claro. Pero el versículo 5 lo estuvimos considerando en la asamblea a la que pertenezco para precisamente ese tema, la evangelización. Tú sé sobrio en todo. Control de las emociones, control de la animosidad, control de las pasiones, control de sí mismo. Yo creo que la expresión sobrio está relacionado con no dejarse llevar, en popularizar el evangelio, que el local pudiera llenarse si predica un evangelio conforme a la inquietud y a la comezón de las personas, lo que quieren escuchar. Ese es nuestro evangelio, hermano, el evangelio puro que tenemos en esta palabra. El evangelio que nos ha dejado nuestro Señor y Salvador después de haber efectuado la obra perfecta de la salvación. No es un evangelio que está marcado por el ánimo y por la emoción de convertirlo en un mensaje popular que atraiga masa, un mensaje que salve verdaderamente a la criatura.
Entiendo que por eso él dice, sé sobrio, Timoteo. Me voy, pero necesitas tener sobriedad, control. E inyectar cosas nuevas en la práctica de la predicación para poder atraer gente, hacernos simpáticos. Hemos estado recordando eso. Yo no sé, creo que fue don Samuel Rojas, que en los tiempos de don Samuel Usher y don José Turkington, en su juventud, don Samuel Usher le pregunta a don José Turkington por qué la gente no asiste al culto. Y él dijo que a don Samuel le decían Uel, nuestro evangelio no es simpático. Nuestro evangelio no es atractivo. Porque confronta verdaderamente a la criatura en su realidad. Sé controlado, Timoteo, y nosotros también en el evangelio. Que nos dejemos llevar por la emoción de caerle bien a la gente y decirle palabras bonitas sin revelarle la condición en la que se encuentra. Ya eso perdería la sobriedad de la predicación del evangelio. Él sigue diciendo, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Entiendo que el apóstol está concientizando a Timoteo que el evangelio es sufrido. El que anuncia la buena nueva de salvación debe estar dispuesto al sufrimiento, al ardor, al rigor de anunciar una palabra que va en contra de los principios, de la filosofía y del querer del ser humano, pero va a favor de Dios. De modo, hermano, que él está diciendo que tomemos ánimo a pesar de las aflicciones, de las contrariedades, de las adversidades. Todo creyente debe tomar una actitud evangelística de llevar la buena nueva de salvación a cada criatura para que no sea engañado. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es un ministerio que debemos cumplir, hermanos. Cuesta, sí cuesta. Implica, como ya lo hemos dicho, un rigor, pero el apóstol no le está diciendo, Timoteo, prepárate para unas vacaciones, prepárate para el rigor, prepárate para las aflicciones, pero debes llevar a cabo el ministerio que se te ha encargado. Cuando dice cumple tu ministerio, llévalo a cabo hasta el final. Y el gran ejemplo es el yo ya estoy para ser sacrificado en mi carrera. Como dice aquí, he acabado, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Le está diciendo, yo soy el ejemplo, yo empecé y terminé. Timoteo, tú debes empezar y terminar el ministerio que se te ha encargado. Entiendo, hermanos, me quedan 2 minutos. Entiendo, hermanos, que el Espíritu Santo, por medio de este párrafo y este versículo, nos está diciendo que en las iglesias debe haber un mayor despertar por anunciar el Evangelio. Yo no soy el ejemplo, pero que las asambleas deben sacudirse y moverse. Y como dice don Fausto, dejar las 4 paredes del local y salir afuera a dar testimonio del Evangelio, a dar testimonio del Cristo, a decirle al pobre pecador que hay un solo camino que le puede llevar al cielo. De modo, hermano, el Señor nos ayude, nos dé ánimo y ese flamear de esa bandera, como hemos cantado, sople en la vida de cada uno de nosotros para cobrar ánimo y mostrarnos ufanos, como hemos cantado,
para dar el testimonio de la palabra de Dios. Él la prospere en cada corazón. Amén.